Hola, estamos de nuevo en Tres Punticos. El pasaje de la multiplicación de los panes ocupa el centro de la liturgia de este domingo, tanto que la primera lectura nos recuerda un hecho más o menos parecido y milagroso sucedido con el profeta Eliseo en el segundo libro de los Reyes. Él alimentó a 100 hombres con 20 panes de cebada. Pero lo narrado en el Evangelio de San Juan tiene características desproporcionales. Ya no son 20 panes de cebada, solo tienen 5. Y 2 peces. Ya no hay que alimentar a 100 hombres. Hay alrededor de unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, que podrían fácilmente triplicar la cifra. Esta situación tan diferente al libro de los Reyes no solo clarifica la diferencia sustancial existente entre Jesús como Mesías y Eliseo como un profeta, sino que plantea una situación compleja. Están en descampado, les han seguido por mucho tiempo, están hambrientos, hay que hacer algo. Todo esto es un examen para el discípulo, para ver cómo se comporta ante las situaciones del mundo en las que se siente superado y debe sin embargo ejercer su labor transformadora. Por eso los Tres Punticos se detienen a presentar a 3 personajes que tienen formas distintas de ver las situaciones sociales y evaluar cómo resolverlas a la luz del Evangelio de este domingo. Primer puntico: Jesús. El primer personaje que presenta el Evangelio es indudablemente Jesús. Ya su persona ha hecho demasiado ruido, lo han visto hacer milagros, dirigiendo elocuentes discursos, expulsando demonios, sanando enfermos, etc. Es un personaje que inquieta, que cuestiona, pero que encanta, que atrae, que invita. Esto no solo explica la adhesión de sus discípulos, sino las multitudes que le seguían. El Evangelio nos muestra a un Jesús que trata de estar un poco en privado para hablar con sus discípulos, pero que no le es fácil conseguirlo porque la gente ya quiere estar con él, como lo relató el Evangelio del domingo pasado. Cuando ve que tanta gente lo busca, no se incomoda, sino que se preocupa, siente compasión, se conmueve por ellos. Y por eso es que cuestiona el cómo los van a alimentar. Jesús nos enseña una manera ejemplar de ver las cosas que pasan en el mundo, en la sociedad, en nuestra comunidad, incluso a veces en nuestra misma familia. Ante las cosas que le suceden a otros, Jesús nos enseña a tener compasión, a conmovernos, a dejarnos tocar, a cuestionar cómo podemos ayudarles, cómo podemos transformar esa realidad social, comunitaria y familiar. Es esencial que el discípulo se cuestione y cuestionándose entonces actúe. Segundo puntico: Felipe. Felipe, uno de los 12, es el receptor de la pregunta de Jesús: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Quisiera imaginarme a Felipe, viendo la multitud que los rodeaba y que iba aumentando conforme pasaba la sucesión de los minutos, pensando que la bolsa del dinero de Judas si acaso podría darles pan a los 12 y a Jesús, incluso llegando a pensar que ni siquiera el rey podría fácilmente hacer tal banquete. Felipe echa cálculos, mira por entre las cabezas y deduce una cantidad. Luego piensa en cuánto valdrían esos panes, pues Jesús ha sugerido que el alimento sea pan. La cantidad es irrisoria, su mente se ha confundido, la cifra es gigantesca. Jesús sigue esperando una respuesta. Felipe da un valor aproximado. Ni con un año de trabajo tendríamos para comprar ese pan. La respuesta de Felipe entristece a Jesús. Jesús esperaba más. Esperaba que se diera cuenta que la respuesta estaba delante de él, es decir, Jesús mismo. Pero no, la mirada de Felipe es la mirada racional, la mirada matemática, la mirada lógica, la mirada estadística. Es la misma mirada de aquel que ve los problemas del mundo y piensa que para solucionarlos se requieren grandes esfuerzos y enormes capitales que son imposibles de obtener y por eso no emprende nunca el camino de la transformación. Muchas veces somos como Felipe. Vemos el mundo, vemos nuestra comunidad, nuestro barrio, incluso nuestra familia, y nos damos cuenta de alguna dificultad, de algún problema que se vive en estos ambientes, pero concebimos que la solución es imposible porque no hay dinero, o porque se necesita mucho, o porque la realidad nos supera y exige un esfuerzo imposible para una sola persona. Todo esto puede llevarnos a un total pesimismo,
a pensar que las cosas no pueden tener solución porque exigen esfuerzos sobrehumanos. Somos Felipes cuando no vemos que la respuesta la tenemos al frente en Jesús. Tercer puntico, Andrés. No sabemos cómo aparece Andrés en la escena. Cualquiera podría decir que es como un personaje que se entromete en la conversación. Obviamente Jesús no estaba hablando en privado, pero sostenía una conversación con Felipe. Jesús evaluaba a Felipe. Felipe estaba perdiendo el examen. Andrés se da cuenta de lo que pidió Jesús y comprende también la respuesta lógica y razonable de Felipe. Sabe que dice la verdad. Pero en Andrés hay algo. Hay un movimiento que le lleva a pensar que no está perdido, que en manos de Dios debe haber una solución. Recuerda que vio cerca a un jovencito con una canasta. Sí, en ella había pan y pescado. Eso podría servir. Pero Andrés se desconsuela. Se da cuenta que solo son 5 panes de cebada y 2 pescados. Parece que Felipe tiene la razón. No habrá cómo alimentarlos. Pero Andrés no se contenta con esa conclusión a la que está llegando. Recuerda que aquel al que sigue no es un hombre cualquiera, es el mismo Hijo de Dios. Así que con humildad interrumpe el diálogo de Felipe y de Jesús. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero sabiendo perfectamente que no era la solución definitiva, agregó: ¿pero qué es esto para tantos? Jesús debió sonreír, porque Andrés cayó en cuenta. Su expresión de humildad y arrojo era lo que necesitaba escuchar Jesús. Claro que sí, esa es la solución. Dadme lo que tenéis, que yo con eso haré lo necesario. La solución a las dificultades del mundo que nos rodean, que sentimos que nos superan, no pueden ser solucionadas con nuestras propias fuerzas, como proponía Felipe, porque no nos alcanzan, sino que exigen que aquello poco que tenemos, esos 5 panes y 2 peces, se conviertan en ofrenda en las manos de Jesús, que es capaz de tomar eso poquito que podemos hacer para transformarlo en un gran impacto para el mundo. Entonces, en Andrés vemos al discípulo que ve las dificultades que lo rodean como un reto que no puede afrontar solo, sino que sabe que colocando lo poco que tiene con humildad en las manos de Dios, se puede lograr el cambio. 3 personajes que ven de manera distinta los problemas del mundo, y Jesús nos pide que nos parezcamos a Él con una mirada compasiva. Y también a Andrés, para que ofreciendo lo poco que tenemos, esos 5 panes y 2 peces, saquemos el negativismo de Felipe y transformemos el mundo instaurando el reino de Dios. Feliz semana en el Señor. Hasta los próximos 3 punticos.